Y compartir la pantalla. Mm. Bien. Bueno, este es el archivo que vimos el sábado pasado, donde habíamos hablado sobre los vectores y los autovectores. Acá vamos a tener que, dado un operador lineal o una transformación lineal, T, campo vectorial B al otro campo vectorial B, un autovalor, o también llamado valor propio, de T va a ser un número. Esta letra se llama lambda, tal que existe un vector no nulo B en ese espacio vectorial y satisface que el operador T en el vector B es igual a lambda por B. Es decir, lo que hace este operador al vector es producir un múltiplo escalar, porque este lambda es un número, no un vector, eh, multiplicado por el vector B. De ahí vimos unos ejemplos y algo muy importante que vamos a trabajar ahora en esta clase es sobre el polinomio característico o ecuarística, esto de acá. Trabajamos con los determinantes. Y acá teníamos un ejemplo, así rápido. Una matriz A. La matriz A es la matriz 2 por 2 de elementos 3, 2, 1 y 4. Menos lambda por la I. Este es una matriz que es la matriz identidad, donde tiene todos los elementos son 0 excepto la de la diagonal principal. Entonces sería 3 menos lambda por 1 es 3 menos lambda. Después el 2 queda como está porque hacemos 2 menos lambda por 0, ser 0, entonces solamente me queda el 2. 1 menos lambda me queda el 1 y 4 menos lambda por 1 va a ser 4 menos lambda. O sea, el lambda solamente va a aparecer en la diagonal principal. Los otros números, elementos van a quedar como están. Luego hay que calcular el determinante de esto. Entonces el determinante de esto lo que está entre paréntesis es esta matriz. Yo voy a calcular el determinante, es decir, encontrar algún... Recordemos que para encontrar el determinante teníamos que multiplicar esto por esto menos este número por este. Entonces va a ser 3 menos lambda por 4 menos lambda, lo que escribí acá, menos el de la fórmula 1 por 2, me queda 2, igualado a 0. Luego podemos desarrollar, acá aplicar propiedad distributiva. 3 por 4 son, después 3 por menos lambda son menos 3 lambda, luego menos lambda por 4 es menos 4 lambda, y luego menos lambda por menos lambda, menos por menos es más, lambda por lambda son lambda al cuadrado. Y bajamos este menos 2. De ahí trabajamos antes. Primero, este es el único lambda, entonces lo bajo como está. Después tengo menos 3 lambda, me va a quedar menos 7 lambda. Y 12 menos 2 me queda 10. Aquí es fácil resolver y buscar cuáles son los valores de lambda. Vamos a aplicar la fórmula de Bhaskara, que ese seguramente ya lo vieron. Hacemos esto, ya sea de forma manual o lo pueden hacer con la calculadora. Los valores de lambda son 2 y 5. ¿Sí? Entonces ahí ya encontramos los autovalores, sería. Estos son los autovalores. Bueno, primero vamos a resolver para lambda igual a 2. Resolvemos el sistema de ecuaciones. Vamos a tener
A menos lambda por I por XI, porque tenemos dos variables, X e Y. Profe, ¿y Igual dónde a, dice que tiene dos variables? O siempre para arrancar van a ser dos variables. como estábamos trabajando con una matriz 2 por 2, entonces va a ser Ah, dos ahí está. variables. Ya después cuando va a aparecer la Z, X y Z. Bueno, entonces, igualado a 0 al vector nulo. Y ahora, recordemos que esto de acá es lo que tenemos acá, ¿sí? El A menos lambda por I es esto de acá, es esta matriz. Pero ahora vamos a tener que hacer este reemplazo, cuando lambda vale 2. Entonces, 3 menos 2 me quedaría 1. Y ahí está el 1. Esto queda como está, igual que esto, porque no aparece el lambda. Y acá tenemos 4 menos 2 lambda. Listo. Lo único que hemos hecho es reemplazar a lambda por el valor 2. Por el vector xy igualado al vector nulo. Bueno, ahora tenemos que formar el sistema de ecuaciones lineales. Entonces me va a quedar x más 2y igualado a 0. Después x más 2y igualado a 0. Vamos a despejar la x, me queda x igual a menos 2y. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que la solución de un sistema homogéneo es siempre un subespacio. Los subespacios de autovectores se denominan autoespacios. O sea, nosotros ya encontramos lo que serían los autovalores y ahora lo que estamos haciendo es encontrar el autovector. Entonces buscamos una base de ese subespacio. Recordemos que estamos con x e y, donde x es menos 2y y la y es y. Y sacamos factor común y, va a quedar menos 2, 1. Entonces ahí encontramos en la base el vector menos 2, 1 va a ser el autovector. Este es el subespacio donde están los autovectores asociados al autovalor 2. ¿Sí? Este sería el autovector asociado al autovalor 2. Pero ahora nos falta encontrar el de 5, cuando lambda vale 5. Profe, ¿y cómo haces para que te quede ahí menos 2 1? ¿Lo reemplazás? Eh, a- es cuando, ¿te acuerdas cuando buscábamos las bases? Los Ah, sí, que lo tenemos que escribir. O sea, vos primero formas, una vez que multiplicas las matrices, vas a formar un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Igualadas al vector sí. nu. Luego vas a tratar de variable, la que a vos más te convenga, y de ahí va a salir esto de acá. Por ejemplo, acá son las mismas, la misma, entonces me queda x igual a menos 2y. Ahora, entonces, ahí te está diciendo que la x vale menos 2y. Entonces, en vez de poner x, pones menos 2y. Y la y sería como la variable independiente ahora. Luego Sí. la despejas a la y, perdón, no la despejas, sino que sacas factor común y para vos poder encontrar ese vector. Entonces te queda menos 2 y acá te quedó 1. Ah, ahí está. Eso no Es, me es como acordaba. cuando sacábamos las bases de los vectores. Es Sí, la sí. misma. Bien, y este es para el autovalor 2. Y ahora habría que ver para el autovalor 5. Bueno, volvemos a escribir lo mismo. A menos 5 por i. Acá arriba yo le puse lambda, eh, pero ahí tenía que haber puesto 2, ¿sí? Porque lo reemplazamos por 2. Acá sí lo puse. Acá puse a menos, en vez de lambda pongo 5 por la identidad, por el vector xy igual al vector nulo. Y pasa lo mismo. Tenemos, o sea, ahora donde nosotros tenemos nuestro lambda, vale 5.
siempre guiándonos de acá. 3 menos 5 va a quedar menos 2. Acá nos tendría que quedar menos 2. Estos quedan como está porque no aparece lambda. Y acá 4 menos 5 menos 1. Entonces acá tendría que quedar menos 2 y acá menos 1. A ver, veamos si quedó así. Acá está. Menos y menos 1. Y esto quedan como está. Bueno, por el vector xy igual al vector nu. Multiplicamos las más, va a quedar menos 2x más 2y igualado a 0. Acá va a quedar una x menos una y igual a 0. Formamos entonces el sistema y acá de la segunda ecuación, x menos 0, podemos despejar la x igual a y. Entonces, tenemos el par xy es igual a nuestra variable independiente va a ser la x. Vamos a tomar como variable independiente la x. X, y después tenemos que y vale x también. Sacamos factor común la x y me va a quedar el vector 1, 1. Entonces este va a ser el autovector que está asociado al autovalor 5. ¿Sí? Después, los ejemplos que están a continuación son de la misma forma. Nosotros tenemos que encontrar primero el autovalor y luego encontraremos a partir de ahí vamos a encontrar los autovectores. Bien, ahora sí. Y otra cosa más es que si no lo llegan a encontrar como autovalor o autovector, reciben otros. Se los puede llamar valores propios o vectores propios, o bien eigenvalores o eigenvectores. Con esos diferentes nombres los pueden encontrar. Bueno, hoy día vamos a ver la matriz diagonalizable. Nos preguntamos, ¿qué es una matriz diagonalizable? Como veremos a continuación, diagonalizar una matriz es importante en el campo de la álgebra lineal. Por eso muchos se preguntan, ¿qué es diagonalizar una matriz? Bueno, entonces la definición de una matriz diagonalizable es la siguiente. Una matriz diagonalizable es una matriz cuadrada, ¿sí? Tiene que ser una matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. No puede ser una matriz 2 por 1. Siempre tiene que ser cuadrada. Que se puede transformar en una matriz diagonal. Una matriz diagonal es llena de ceros, excepto en la diagonal principal. La diagonalización de las matrices se descomponen de la siguiente manera. Tenemos la matriz A igual a la matriz P por la matriz D por la inversa de la matriz P. O equivalente a decir D, la matriz D igual a la inversa de P por A por P. Donde la matriz A es la matriz a diagonalizar. Es diagonalizar nosotros. La matriz P es la matriz cuyas columnas son los vectores propios, o también llamado autovector. Y bueno, P a la menos 1 es la matriz inversa de P. Y D viene a ser la matriz diagonal que está formado por los valores propios de A. Sí, o sea que a nosotros nos interesa la matriz P y la matriz D. Ahora, ¿cómo se puede diagonalizar una matriz? Acá vemos que no todas las matrices son diagonalizables. Tan solo se pueden diagonalizar las matrices que cumplen con unas ciertas características.
se puede saber si una matriz es diagonal de distintas maneras. Bueno, una matriz cuadrada n es diagonalizable si tiene n vectores propios, que son linealmente independientes. O dicho de otra forma, si estos vectores forman una base. Eso es debido a que la matriz que sirve para diagonalizar una matriz está formada por los vectores propios de dicha matriz. Para saber si los autovectores son linealmente independientes, basta que con el determinante de la matriz P sea diferente de 0, cosa que significa que la matriz es de rango máximo. Si tenemos que el determinante de la matriz P es distinto de 0, entonces una matriz diagonalizable. Una propiedad de los valores y los vectores propios es que los autovectores de autos son linealmente independientes. Por lo tanto, si todos los autovalores de la matriz son únicos, la matriz es diagonalizable. Otra manera de determinar si una matriz se puede factorizar en una matriz diagonal es mediante la multiplicidad algebraica y geométrica. La multiplicidad algebraica es el número de veces que se... Sí. En el ejemplo anterior que había, teníamos que lambda tenía valores 2 y 5. Estos no se repetían, pero hay casos en el que sí se repite. Por ejemplo, el lambda pudo haber sido 5 y 5. Ya vamos a ver eso. Y la multiplicidad geométrica es la dimensión del núcleo, o también llamado kernel, de la matriz, restándole el autovalor en su diagonal principal. Entonces, si por cada valor la multiplicidad algebraica es igual a la multiplicidad geométrica, la matriz es diagonalizable. Bueno, esto es más o menos lo que dice aquí. Tenemos lambda, no, alfa sub lambda de la multiplicidad algebraica igual a la multiplicidad del valor propio. Y m sub lambda, multiplicidad geométrica, que es igual a la dimensión del núcleo o kern de esta matriz de acá, A menos lambda por I. Y si tenemos que la multiplicidad algebraica es igual a la multiplicidad geométrica, para todo lambda la matriz es diagonalizable. Finalmente, existe un teorema, el teorema espectral, que garantiza la diagonalización de las matrices simétricas con números reales. Es decir, toda matriz real y simétrica es diagonalizable. Bueno, ahora, el procedimiento de diagonalizar una matriz se basa en hallar los valores propios. Eso es lo que hay que hacer primero. Tenemos que hallar los valores propios, llamados autovalores. Y después vamos a encontrar los vectores propios o autovectores de una matriz. Con el siguiente método se puede diagonalizar una matriz de cualquier dimensión, de 2×2, 3×3, 4×4, etc. Los pasos que se deben seguir para la diagonalización de una matriz son los siguientes. Acá vamos a ver los pasos para poder resolver los ejercicios. Primero, debemos obtener los valores propios, es decir, los lambdas de la matriz. Eso es lo que hay que hacer primero. Segundo, vamos a calcular el vector propio asociado a cada valor propio. O sea, para cada valor propio va a tener el vector propio que está asociado a él. Luego debemos construir la matriz P, y cuyas columnas van a ser los vectores propios de la matriz a diagonalizar. La matriz P está formada por los vectores propios que encontré. Tenemos que verificar que la matriz se puede diagonalizar.
debe cumplir alguna de las condiciones anteriores que hemos visto. Y también debemos construir la al D, cuyos elementos van a ser todos ceros, excepto la diagonal principal. La diagonal principal van a ser, los números que aparezcan ahí, van a ser los valores propios que hayamos encontrado en el paso 1. Sí, o sea, la matriz diagonal, que es D, va a tener en su diagonal principal los valores propios y todo lo demás va a ser cero. Los vectores propios de la matriz P se pueden colocar en cualquier orden, pero los valores propios de la matriz diagonal D deben ser colocados en ese mismo orden. Por ejemplo, el primer valor propio de diagonal D debe ser el que corresponde al vector propio de la primera columna de la matriz P. Bien. Vamos a ver entonces unos ejercicios. El primer ejercicio nos pide que diagonalicemos la siguiente matriz cuadrada de dimensión 2 por 2. Esta es nuestra matriz A, de elementos 2, 1 y 3. Primero lo que hay que hacer es determinar los valores propios de esta matriz. Así que lo que haremos es calcular la ecuación característica resolviendo el siguiente determinante. Bueno, tenemos que hacer el determinante de A menos lambda por I. Profe, esa Sí, es la ecuación característica, o sea, digamos, siempre tendríamos que hacer. no se le escucha bien, Ah, ok. medio cortado está. Y podríamos calcular el determinante nomás para saber que se puede realizar la diagonalización. Solamente calcular el determinante. Tiene que No, calcular si podríamos calcular el determinante para saber si se puede diagonalizar o no. em, o sea, cuando calculamos el determinante, vamos a encontrar si ¿cómo se llaman? Los valores propios. Para eso sirve esta parte, porque esta es la ecuación característica, igualada a cero. Nosotros tenemos la matriz, tenemos cualquier matriz, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es determinar los valores propios de la matriz. Y todo esto, lo que vamos a hacer ahora es para poder encontrar los valores propios. Una vez que encontramos los valores propios, hay que determinar los vectores propios. Y de ahí formar las matrices P y D. Eh, la matriz P va a estar formado por los vectores propios y la matriz D es una matriz diagonal que está formada donde en la diagonal va a tener los valores, claro, los autovalores o los valores propios, que son los lambda. Entonces, calculamos el determinante de esto, sería A menos, o sea, es lo mismo, va a ser lo mismo, solamente que en la diagonal principal va a tener el lambda. El lambda solamente aparece en la diagonal y los otros números que y va a estar restando, porque bueno, acá en la fórmula está restando. 2 menos lambda, 3 menos lambda.
Para calcular el determinante hay que hacer multiplicar esto por esto menos esto por esto. Así lo voy a copiar acá. 2 menos lambda por 3 menos lambda. Sí, porque hacemos este por este menos 1 por 2 queda 2. Igual. Entonces me va a quedar lambda al cuadrado menos 5 lambda más 4. Ahora debemos calcular las raíces del polinomio característico. Bueno, para resolver esto aplican la fórmula de Bhaskara. Al aplicar fórmula de Bhaskara, les queda, tienen que tener dos valores, porque tenemos al cuadrado. Lambda igual a 4 y lambda igual a 1. Una vez que conseguimos los valores propios, vamos a calcular el vector propio asociado a cada uno. O sea, el valor propio 4 va a tener su vector propio. Y el valor propio 1 va a tener también su vector propio. En primer lugar, el vector propio correspondiente al valor propio 1 es el siguiente. Bueno, tenemos A menos lambda por I por el vector B, y como era matriz 2 por 2, bueno, es XI, igualado al vector nulo. Ay, bien. Como estamos haciendo el vector propio correspondiente al valor propio 1, donde está lambda, tengo que reemplazarlo por 1. 1 me queda 2, y acá 3 menos 1 me queda. Luego debemos formar el sistema de ecuaciones lineales. Sería una x más 2y. Y la ecuación de abajo sería una x más 2y, igualado a 0. Despejamos la x, me queda x igual a menos 2y. Bueno, entonces tenemos el par igual. X vale menos 2y y tengo la y como variable independiente. Saco factor común y me queda menos 2, 1. Entonces el vector propio va a ser menos 2, 1. El vector propio asociado al valor 1 va a ser menos 2, 1. Bueno, pero nos falta el otro lambda, que valía 4. Luego calculamos el vector propio asociado al valor propio 4. Es lo mismo, usamos esta fórmula, esto de acá. Donde está el lambda tiene que ir 4. Acá va a ser 2 menos 4, me queda menos 2, y acá 3 menos 4 me va a quedar menos 1. Acá hay menos 2 y menos 1, y estos quedan como están. Ahí está. Menos 2 y menos 1. Volvemos a formar el sistema de ecuaciones lineales. Me queda la primera ecuación, es menos 2x más 2y igual a 0. Y el otro me queda x menos y igual a 0. Despejando y me queda x bueno, entonces el vector va a ser 1, 1. Ahora, vamos a construir la matriz P formado por los vectores propios. Los vectores propios que hemos encontrado son menos 2, 1 y 1, 1. Entonces P está formado por, en sus columnas va a estar el vector menos 2, 1 y 1, 1.
Ahora sí, veamos, como todos los valores propios son diferentes, la matriz A sí es diagonalizable. ¿Sí? Los valores propios eran 1 y 4. De modo que la matriz diagonal correspondiente es aquella que tiene los valores propios en la matriz diagonal. Esta es la D. D. Recuerden que la matriz D está formada por diagonal principal, están los valores propios que hemos encontrado y en los otros lados van 0. Todos los demás elementos son 0. Entonces, encontramos el valor propio 1 y el valor propio 4. Y lo demás es 0. Bueno, y ahí recuerda que se debe colocar los valores propios en el mismo orden que están puestos los vectores propios en la matriz P. Claro, porque primero hicimos del 1, calculamos el vector propio de 1, nos quedó esto de acá, menos 2, 1. Y luego calculamos para 4 y nos quedó este de acá. Hay que seguir. En conclusión, tenemos que la matriz de cambio de base y la matriz diagonalizada son P igual a menos 2, 1, 1, 1 y D 1, 0, ¿sí? Bueno, después tenemos otro ejercicio donde debemos diagonalizar la siguiente matriz cuadrada de dimensión 3 por 3. Nos da nuestra matriz A de elementos 2, 0, 2, menos 1, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 4. Primero, propio de la matriz A. Para encontrar los valores propios, debemos calcular la característica resolviendo el determinante de la siguiente matriz. O sea, calcular el determinante de la ecuación característica, que es esta de aquí. Bien. Para calcular el determinante de esto, bueno, sería el determinante, sería lo mismo de acá, de la matriz A, solamente que en los elementos de la diagonal tenemos que restarle el lambda, ¿sí? Es lo mismo, puede ver, es lo mismo, solamente que la diagonal principal, los elementos de la diagonal principal le vamos a restar lambda. Y luego tenemos que resolver este determinante. Este es una matriz 3 por 3, entonces lo resolvíamos con la Zarros, o podíamos usar el método de los cofactores. Bueno, acá ya lo puse resuelto, pero se puede hacer con el método de Zarros. Nos va a quedar menos lambda a la 3, más 8 lambda a la 2, menos 19 lambda más 12. Ahora hay las raíces del polinomio característico, ¿sí? Hay que encontrar el valor de lambda. Y acá lambda, por estar un lambda al cubo, son 3 raíces las que tenemos que encontrar. En el ejemplo anterior encontramos 2, y acá son 3. Como se trata de un polinomio de 3, podemos aplicar la regla de Ruffini. Y ahí vamos a obtener después un polinomio de grado menor. Bueno, con cualquier número. Puede ser el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2. Con 1. Acá vamos a realizar la regla de... Y al último, si nos queda 0, si el resto es 0, entonces esta sí es una raíz del polinomio. Ya tenemos entonces que lambda tiene el valor 1. Y acá ya nos va a quedar un polinomio de grado menor, o sea, de 2 va a ser menos lambda al cuadrado más 7 lambda menos 2. Y de ahí ya podemos utilizar la fórmula de Bhaskara, ya es más fácil. Cuando hacemos la fórmula de Bhaskara, le va a quedar lambda igual a 3 y lambda igual a 4.
Y recordemos que hay un lambda igual a 1. De forma que los autovalores de la matriz son los siguientes. Lambda igual a 1, que lo obtuvimos acá por la regla de Ruffini, y lambda igual a 3 y lambda igual a 4 cuando utilizamos Bhaskara. Bien, una vez que encontramos los valores propios, lo que hay que hacer es el vector propio asociado a cada uno de esos propios. En primer lugar, a ver, em, quedan 3 valores y sea una matriz de orden 3. Por lo general, sí. Si es una matriz 2 por 2, te van a quedar dos valores, valores propios. Si una matriz 2 por 2 son dos valores propios y cada uno de esos valores va a tener su vector propio asociado con el cual vas a formar después la otra matriz. Acá tendrían que quedar 3 columnas, 3 vectores propios. Porque cada uno de estos autovalores tiene su propio autovector. Por ejemplo, acá ya tenemos 3, ¿no? En lugar vamos a buscar el vector propio correspondiente al autovalor 1. Bien, entonces lo que hay que hacer es cambiar donde estaba lambda por el valor 1. ¿Sí? Esta es la matriz original. Perdón. Esta es la original. Son 2, 0, 2. La voy a copiar acá abajo para acordarnos cómo está. Esta era la matriz A. Y el lambda siempre aparece acá. Es menos lambda, menos lambda, menos lambda. Bien, ahí está. Entonces, 2 menos 1, 1. Bien. Solo me fijo en la diagonal porque lo otro queda como está. 2 menos 1 me queda 1. Después 4 menos 1 me queda 3. Bien, esta ya es la matriz ya cuando lambda vale 1. Lo multiplicamos por x y z, el vector x y z igual a, siempre está igualado por el vector. Al hacer esto vamos a obtener nuestro sistema de ecuaciones lineales. Nos queda en la primera ecuación es una x, la y vale 0, más 2z, igual a 0. La segunda ecuación va a ser menos x más y más z igual a 0. La tercera ecuación tenemos x, entonces no lo ponemos, y más 3z, igualado a 0. En la primera ecuación puedo despejar a x, entonces va a ser x igual a menos 2z. Ecuación puedo despejar la y igual a 3z, perdón, y igual a menos 3z. Y bueno, la z va a ser nuestra variable independiente. A ver, acá lo voy a poner, ahí me salte un paso. Entonces tenemos x, z igual a, la y vale menos 2z. La x vale menos 2z. La y vale menos 3z. Y la z vale z. Entonces saco factor común z.
me va a quedar menos 2, menos 3 y 1. Entonces, el vector propio asociado al valor propio 1 es menos 2, menos 3, 1. Bien, ahí tenemos el primero. Ahora tenemos que calcular el vector propio asociado al autovalor 3. Recuerden que lambda tenía valores 1, 3 y 4. Ya hicimos el de 1, ya obtuvimos nuestro vector propio asociado a 1. Ahora hay que buscar el vector propio asociado a 3 y después al último el vector propio asociado a 4. Bueno, voy a volver a escribir la matriz A. Bueno, entonces, 2 menos 3, porque acá es 2 menos lambda, y lambda vale 3. Entonces, 2 menos 3, menos 1. 2 menos 3, menos 1. 4 menos 3, 1. ¿Sí? Y los otros valores multiplicado por el vector x y z igualado al vector. Entonces sería menos x más, bueno, 0y no lo ponemos, más 2z igualado a 0. Nuestra primera ecuación. Después tenemos menos, de vuelta, menos x menos y más z igualado a 0. 0x, entonces no lo ponemos, después x, perdón, y más z igual a 0. De la primera ecuación podemos despejar a la x. Entonces va a ser x igual a menos 2z, y si pasamos este menos al otro miembro me va a quedar x igual a 2z. Y acá despejamos la y, me queda y igual a menos z. Bueno, vamos a poner el paso que falta. Nosotros tenemos la terna x y z. Bien, donde x va a valer 2z, la y vale menos z y la z vale z. Voy a sacar factor común z y me va a quedar 2, el vector es 2, menos 1, 1. Y este de acá, el vector 2 menos 1, 1, es el vector asociado al valor propio 3. ¿Sí? Porque estamos haciendo el del 3 ahora. Ya hemos encontrado el vector propio de 1, de 3, y nos falta el último que es 4. Por último, calculamos el vector propio asociado al autovalor 4. Bien, es lo mismo. Bien, acá yo voy a poner de vuelta la matriz A. Bueno, acá recordemos que está el menos lambda y menos lambda. Ahora, 2 menos 4, 2 menos 4 es menos 2. Recordemos que lambda vale 4. 2 menos 4 es menos 2. Acá de vuelta, 2 menos 4, menos 2, y acá tenemos 4 menos 4, me quedó 0. Y después lo que tenemos que hacer es, voy a bajarlo, multiplicar. Menos 2x, en la y vale 0, no lo pongo, más 2z igual a 0. Menos 2x más 2z igual a 0. La segunda ecuación, menos x menos 2y más z igual a 0. A ver.
A ver qué pasó aquí. Está bien. Tenemos menos 2, menos 2 y 0. Bien, acá sería menos 2x más 2z. Acá me queda más z. Y después nos queda x, 0, entonces no lo pongo, me queda y. Me había olvidado de poner la z. Una z acá. Bueno, la tercera ecuación es fácil, ya tenemos que el valor de y es igual a 0. Y aquí en la primera ecuación podemos ver que x es igual a z, porque vamos a hacer, podemos tener 2z igual a 2z, dividimos ambos miembros por 2 y me queda x igual a z. Bien, no hay problema, sí, a veces no anda bien el internet, se corta. Bueno, estamos ahí entonces. Bien, ya hicimos el sistema de ecuaciones lineales, ya encontramos los valores de x, de y. Ah, y me falta ahora la partecita. Tenemos x y z igual a, la x vale x, la y y la z vale x. He tomado como variable independiente a la x. Entonces voy a sacar factor común x. Me va a quedar 1, 0, 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos este de acá, b igual a 1, 0, 1, es el vector propio asociado al valor propio 4. ¿Sí? Bien, ya tenemos los tres. Ahora toca construir la matriz P. Recordemos que hay que construir la matriz P, que está formada por los propios que hemos encontrado, de los valores propios, y tenemos que formar, que es una matriz diagonal, formado por, en la diagonal tiene los valores propios. Bien, la matriz P. En la primera columna, los valores que puse la primera columna es el vector asociado al autovalor 1. ¿Sí? Es menos 2, menos 3, 1. Si subimos, acá, bien, este de acá. Este es el primero. Esto es cuando lambda valía 1. Acá, el autovalor 1. Después, la segunda columna de la matriz es esta, es 2 menos 1, 1. Y la última tiene que ser el vector 1, 0, 1. Bien, y ahí está. Entonces recordemos, la matriz P está formada por los vectores propios de la matriz, ¿sí? Como todos los valores propios son distintos entre sí, la matriz A es diagonalizable. Esto es importante porque cuando ustedes tengan
cuando usted encuentre los valores propios y son distintos, entonces es una de las condiciones para que la matriz sea diagonalizable. De modo que la matriz diagonal correspondiente es aquella que tiene los valores propios es en la diagonal principal. ¿Sí? Entonces, la matriz D es una matriz diagonal donde su matriz, perdón, su diagonal principal, si está de acá, por los autovalores que encontramos. Era 1, 3 y 4. Y todo lo demás es 0, porque es una matriz. ¿Sí? Recuerda que se deben colocar los valores propios en el mismo orden que están puestos los vectores. ¿Sí? Acá puse 1 porque este es el vector propio del autovalor 1. Acá va 3 porque este es el vector propio del autovalor 3. Y aquí 4 porque este era el vector propio del autovalor o valor propio 4. En definitiva, entonces la matriz de cambio de base y la matriz de la siguiente, ¿sí? Es la matriz P, que es esta de acá, y la matriz D. Bien. Vamos a ver otro ejercicio más. Vamos a realizar la diagonalización, si es posible, de la siguiente matriz. Una matriz 3 por 3. Tengo entonces mi matriz A de elementos 3, 0, 0, 0, 2, 1 y 0, 1, 2. El primer paso es encontrar, bueno, siempre lo primero es encontrar los valores propios de la matriz A. Para poder encontrar los valores propios de cualquier matriz, tenemos que calcular la ecuación característica resolviendo el determinante. Entonces, voy a tener la matriz A, pero donde está su diagonal, los elementos de la diagonal principal de la matriz A van a estar restados por el lambda. Y todo lo demás queda así como está. El primer paso, perdón, como la de todos ceros, primera fila, son todos ceros, excepto el 3. Vamos a aprovechar para resolver el determinante de la matriz por cofactores. ¿Sí? O sea, podríamos haber hecho la regla de Sarros, ¿sí? Porque la regla de Sarros sirve para encontrar determinante de matriz 3 por 3, pero en este caso, como era más ceros y ceros, es más fácil hacer el método de los cofactores. Por eso es como que tomo esto como pivot, ¿sí? Elimino la fila, esta columna. Entonces me va a quedar el determinante de esto de acá. ¿Sí? Entonces me va a quedar 3 menos lambda por el determinante de esto. Ya es un determinante 2 por 2 y es más fácil resolver. Entonces, me queda 3 menos lambda por, hacemos, no sé si lo voy a poner acá, ¿sí? Este voy a poner acá abajo, voy a poner esto. Vamos a hacer 2 menos lambda por 2 menos lambda. Bueno, 2 menos, no, acá. Por
2 menos lambda, ¿sí? Menos es 1 por 1, 1. Bien, ahora vamos abajo. Bueno, me va a quedar este 3 menos, vuelvo a bajar lambda y voy a resolver esto de acá, ¿sí? Sería 2 por 2, 4, después 2 por menos lambda, menos 2 lambda, después menos lambda por 2 también va a ser menos 2 lambda, y acá me va a quedar menos lambda por menos lambda, va a quedar lambda al cuadrado. Bueno, y después le restamos este menos 1. Acá le voy a poner otro paréntesis. Y cuando resolvemos esto nos va a quedar esto de aquí. Bueno, ahora tenemos que calcular las raíces del polinomio. O sea, tenemos que encontrar los valores de lambda. Bien, podemos haber multiplicado esto, ¿no? Esto por esto de acá. Pero nos dice que es mejor no multiplicar los paréntesis, ya que lo que va a pasar es que vamos a obtener un polinomio de tercer grado, ¿sí? Y vamos a tener que aplicar, por ejemplo, lo que hicimos anteriormente, la regla de Ruffin. Lo mejor sería dejarlo así como está. Por el contrario, si se resuelven los dos factores por ser fácil conseguir los valores propios. Este de acá es fácil, cuando nos queda cuadrado menos 4 lambda más 3, esto lo hacemos por la fórmula de Bhaskara. Y este lo dejamos como está. Entonces, si lo resolvemos los dos factores por separado, es más fácil con propio, ¿sí? Entonces tenemos 3 menos lambda igualado a 0, me va a quedar que lambda es 3, ¿sí? Entonces, uno de los valores de lambda es 3, sacado de este primer paréntesis. Y haciendo lo del segundo paréntesis, que ahí sí vamos a tener que aplicar la fórmula de Bhaskara, bien ahí, si utilizando la fórmula de Bhaskara, nos va a quedar dos valores de lambda. Nos queda lambda igual a 1 y lambda igual a 3. Ahí veamos que el lambda está tomando el mismo valor, ¿sí? Acá toma valor 3 y acá también. De manera que los autovalores de la matriz son los siguientes. Lambda igual a 1, lambda igual a 3 y lambda igual a 3. Se repitió. Entonces, una vez que encontramos los valores propios, lo que hacemos es cálculo propio asociado a cada uno. Primero vamos a hacer el vector propio correspondiente al valor propio 1, ¿sí? Luego vamos a ver de lambda que se ha repetido el mismo valor. Bien, entonces lambda lo convierto en 1. A ver, vamos a buscar la matriz original. Esta de acá la voy a copiar. ¿Sí? Copiar. Acá la voy a poner. Bien. Entonces, lambda vale 1. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1 y 2 menos 1, 1. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar las matrices para poder formar nuestro sistema de ecuaciones lineales. Si hay un autovalor que es igual, las columnas no serían iguales. No, no van a ser iguales. Ahora vamos a ver ese caso, porque ahí se nos repite cuando lambda era igual a 3. Y determinante igual a 0, siempre por fórmula está igualado a 0, siempre va a ser 0. Sí, o sea, nosotros hacemos determinante de la matriz A menos lambda por la identidad igualado a 0. Sí, ese 0 siempre va a estar ahí. Ya vemos qué pasa en este caso. El caso anterior nos tocó que eran todos diferentes, ¿sí? Eran todos... Es que lo que sucede es que el autovalor
pueden ser reales y distintos, pueden ser reales y repetidos, y bien, también existen los reales y complejos, perdón, los complejos, ¿sí? Ese todavía no lo hemos visto. Es cuando ya entran los números imaginarios. Bien, primero nos fijemos del el valor propio 1. ¿Qué sucede? Bien, ya hemos reemplazado el lambda por 1, hemos obtenido esta matriz de acá, multiplicada por este vector igualado al vector 1. Entonces, primero nos queda, lo demás nos queda 0, sería 2x igual a 0. En la segunda ecuación nos queda y más z igual a 0, y abajo también y más z igual a 0. De la primera ecuación nos sale que x, y de la segunda o la tercera, que son las mismas, nos queda que y es igual a menos z. Bien, a ver, acá vamos a hacer el pasito que falta. Tenemos x y z. Entonces, x vale 0 y vale, lo vamos a hacer con z, y vale menos z y z vale z. O sea, z es nuestra independiente. Igual a z. Saco factor común z, me queda 0, menos 1, 1. ¿Sí? Entonces, el vector propio asociado al autovalor 1 es 0 menos 1, 1. Bien. Ahora sí, vamos a calcular los vectores propios asociados a los valores propios 3. ¿Sí? Y voy a volver a copiar. Ah, no, ya lo tengo acá. Vamos a poner acá. Bueno, donde está el lambda lo reemplazo por 3, ¿sí? 3 menos 3 me queda 0. 2 menos 3 me queda menos 1 y 2 menos 3 me queda menos 1. Bien, formamos nuestro sistema de ecuaciones lineales. El primero me quedó 0 igual a 0. La primera ecuación. La segunda nos queda menos i más z igual a 0. Y luego me queda y menos z igual a 0. Entonces, se ha desaparecido la x, pero podemos hacer en la última ecuación y igual a z. Bien, acá nos faltó esto. Entonces, x y z igual a. Bueno, x no aparece, lo vamos a poner 0. Ahora la y. La y vale z, entonces 1, y z vale z. Saco factor común, la z. Ah, perdón, he hecho aquí. Z, z, igual a, saco factor común z, ahora sí. Me queda 0, 1 y 1. El vector propio asociado al autovalor 3 es el vector 0, 1, 1. Bien, ahora sí. Como el valor propio 3 está repetido 2 veces, ¿sí? Porque tiene multiplicidad 2. Tenemos que calcular un vector propio que cumpla con las ecuaciones del autoespacio. ¿Sí? Bien, entonces ese vector, como el 3 se ha repetido, le tenemos que buscar otro vector propio que debe cumplir con las ecuaciones del autoespacio. Entonces sería, como nosotros tenemos el vector 0, 1, 1, entonces el otro sería el 1, 0, 0. Y ahí ya construimos la matriz P formada por los vectores propios de la matriz. Entonces, la primera
es esta, es 0, menos 1, 1, la primera columna de P. La segunda columna de P es 0, 1, 1 y la tercera columna es 1, 0, 0. Y ahí formamos la matriz P. En este caso, formar tres vectores linealmente independientes en que la multiplicidad algebraica del autovalor 3 sea doble. Se puede comprobar viendo que el determinante de la matriz P da un resultado diferente de 0. ¿Sí? Acá tenemos, acá lo pueden hacer por el método de Sarro, ¿sí? La regla de Sarro. Y le ha quedado, una vez que lo resuelvan, quedó menos 2 distinto de 0. Sí, o sea, este vector que hemos encontrado nosotros, que hemos elegido, con el que hemos encontrado, y el otro que hemos encontrado también cuando el autovalor era 1, ¿sí, 1? Es igual a menos 2 y es distinto de 0. Por lo tanto, sí sirve. De modo que sí se puede realizar la descomposición diagonal de la matriz A. Pasa que eligen ese vector porque usted puede elegirlo, ¿sí? Y una vez que hace el determinante de todo esto, tendría que quedar distinto de 0. Porque acá al principio vimos unas propiedades que, que debían cumplirse para que la matriz diagonalizara. Entonces, en este caso, como se repetía, buscaba otro vector y tienen que ser linealmente independientes. Y como me da distinto de 0, entonces linealmente independiente. O sea, usted elige un vector y cuando hace el determinante con todos los vectores que habíamos encontrado y le da distinto de 0, cuando es distinto de 0 significa que es linealmente independiente y los vectores tienen que ser linealmente independientes, los de lo de los vectores propios, que los buscábamos siempre como bases. ¿Se acuerda que de las bases los vectores también tenían que ser linealmente independientes? Por eso salió esto de acá. No puedo subir. Ahí está. O si no, capaz si quiere probar otro vector, podría ser el... no, a ver. Sí, sí, tendría que elegirlo usted y capaz fue fácil acá por lo que como que ya sabía que iba a ser linealmente independiente. Pero y para comprobarlo, digamos, si ver si realmente le sirve, no se va a hacer. Ahí está. Tiene que calcular el determinante de los tres vectores propios y si le da distinto de 0, si le sirve porque son linealmente independientes. Entonces, de modo que sí se puede realizar la descomposición diagonal de la matriz A. Y a la matriz diagonal correspondiente es aquella que tiene los valores propios en la diagonal. Bueno, o sea, la matriz D era la matriz diagonal donde su diagonal principal está formado por los valores propios. El 1, el 3 y el 3. Y todo lo demás es 0. Recuerda que se deben calcular los valores propios en el mismo orden que están puestos los vectores propios en la matriz. Bueno, ahí dice que en definitiva la matriz de cambio de base que se requiere para diagonalizar la matriz y su forma diagonalizada son las siguientes. Ahora vamos a ver propiedades de las matrices diagonalizadas.
Las características de este tipo de matrices son: si la matriz A es diagonalizable, también lo es cualquier potencia de A. Casi todas las matrices se pueden diagonalizar sobre un entorno complejo C, aunque más abajo tiene las excepciones que nunca son diagonalizables. O sea, hay matrices no diagonalizables. Si la matriz P es una matriz ortogonal, que la matriz P es diagonalizable ortogonalmente y por lo tanto se puede reescribir la ecuación. Tenemos A igual a P por D por P a la T, ¿sí? Antes poníamos P a la menos 1, a la inversa. Una matriz es diagonalizable por una matriz unitaria si solo si se trata de una matriz normal. Dadas dos matrices diagonalizables, estas son conmutables si se pueden diagonalizar de forma simultánea. Es decir, parte la misma base ortonormal de vectores propios o también llamado autovectores. Si un endomorfismo es diagonalizable, se dice que es diagonalizable por similaridad. Sin embargo, no todos los endomorfismos son diagonalizables. O dicho de otra forma, la diagonalización de un endomorfismo, o sea, puede ser que sí, puede ser que no. Diagonalización simultánea. Un conjunto de matrices se llama simultáneamente diagonalizable si existe una matriz invertible que sirva como base para diagonalizar cualquier matriz de este conjunto. Esto es, si dos matrices diagonalizan sobre la misma base de vectores propios, significa que son diagonalizables simultáneamente. Además, como hemos comentado en las propiedades de la diagonalización de matrices, si dos matrices son capaces de diagonalizar simultáneamente, estas deben conmutar entre sí. Bien, por ejemplo, las siguientes matrices son conmutables, con lo que diagonalizan sobre la misma base de vectores propios o autovalores. Bien, acá tenemos estas 12. A igual a 2, 0, 1 menos 1, B igual a 3, 0, 1, 0. A pesar de que tengan los mismos vectores propios, esto no significa que tengan los mismos valores propios. ¿Sí? Eso es importante. Que tengan los mismos vectores propios no quiere decir que tengan los mismos valores propios. De hecho, aunque las matrices A y B anteriores tengan vectores propios similares, poseen distintos valores propios. Es decir, que si por ejemplo tenemos dos matrices y obtenemos dos matrices y vemos que está formado por los mismos vectores propios, uno puede llegar a pensar que tiene los mismos valores propios, pero ahí dice que no hay que confundirse. Este creo que es lo último, son las matrices no diagonalizables. Recordemos que cuando hablamos de la de matrices, dijimos que no todas eran diagonalizables. Bueno, vamos a ver acá las matrices no diagonalizables. Aunque la gran mayoría de matrices son diagonalizables en un entorno de números complejos, existen matrices que no se pueden diagonalizar nunca. Este hecho se produce cuando la multiplicidad algebraica de un valor propio no coincide con la multiplicidad geométrica, ¿sí? Por ejemplo, la siguiente matriz no se puede diagonalizar bajo ningún caso y se le llama indiagonalizable. Bien, esto es un ejemplo entonces de una matriz que no se puede diagonalizar. Aparte,
hay matrices que no son capaces de diagonalizar en un entorno de números reales, ¿sí? Hasta ahora hemos visto todos números reales, pero sí que diagonalizan trabajando con números complejos. Por ejemplo, esta matriz. Esta matriz de aquí puede resolver cuando trabajamos con números reales, pero sí con números complejos. Eso también quería consultar si ya vieron números complejos o todavía no. Ah, bien, todavía no, bien. ¿Y saben si ya capaz la próxima semana o en el programa en qué parte sale? Ah, bien, recién con espacio B. Bueno, perfecto. Entonces en la otra clase, si quieres, puedes, ¿cómo te fue en las pruebas que tuviste la semana pasada? ¿O no, no te dijeron todavía? ¿Y fue fácil o difícil? Sí. ¿Le entendiste? ¿O había algún ejercicio que estaba medio complicado? Ah, bien, fue medio difícil. Mm, bueno, entonces me decís que recién empieza con espacios vectoriales. O sea, lo que estuvieron viendo en la prueba habrá sido los sistemas de ecuaciones que estaban viendo, me acuerdo. Temas de ecuaciones lineales. Bien, habría que hacer si te llegan a pasar algún trabajo práctico de esto de los espacios vectoriales, anda pasándomelo. Porque según el programa, yo seguí el programa, pero es como que ya voy muy adelantada y ya se te va a complicar porque en lo de los espacios vectoriales fue una de las primeras que había dado. Entonces vamos a ir viendo ahí. ¿Sí? Sí, todo lo que tenga apuntes pues, durante la semana. Así ya, si son ejercicios puntuales, vamos viendo eso. Sí, porque después de esto, de las matrices eh, diagonalizables, hay que entrar con números complejos y todavía están con números reales, no puedo avanzar tanto, va a ser un problema. Dale de 10. Bueno, esto ya es lo último. Eh, Entonces, bueno, ahí va a suceder de que hay matrices que se pueden diagonalizar, otras que no, que nunca se van a poder, por ejemplo, estas de acá, y bueno, reciben el nombre de indiagonalizar. Pero hay matrices que capaz no se pueden resolver en números reales, pero sí se pueden diagonalizar con números complejos. Por ejemplo, esta de aquí. Por último, procedimientos para diagonalizar a bloques matrices que no diagonalizar, pero son un poquito más complicados. Bien, y el método más conocido es la diagonalización con la forma canónica de Jordan. Bien, esto es una pregunta importante. Vamos a poner el negrito. Bien, ¿para qué sirve una matriz diagonalizable? Pues bien, las matrices diagonalizables son muy útiles y se utilizan mucho en la matemática. El motivo es que una matriz diagonal está prácticamente llena de ceros y por lo tanto que hace facilitar enormemente los cálculos. Un ejemplo claro de esto son las matrices diagonalizables, porque su resultado queda simplificado en la siguiente fórmula. Tenemos, habíamos visto, esta era la fórmula de la matriz eh, diagonalizable, pero la habíamos visto sin estos exponentes. Teníamos A igual a P por D por P a la menos 1. Y ahora nos dan A elevado a la K igual a P por
D elevada a la K por P a la menos 1. Sí, son las potencias de matriz. Esta igualdad se puede demostrar fácilmente por inducción, de modo que tan solo es necesario elevar la matriz D al exponente. Y como esta es una matriz diagonal, recordemos que la D es una matriz diagonal, la operación se reduce en elevar cada término de la diagonal principal al exponente. O sea, nos queda D elevado a la K es igual a la diagonal de lambda sub 1 a la K, lambda sub 2 a la K, así sucesivamente hasta lambda sub n a la K. ¿Sí? Esto depende, digamos, del orden de la matriz. Entonces, esta sería de una matriz n por n. Bueno, esto sí. Sería entonces todo lo de la clase de hoy. Hemos visto matriz diagonalizada, ¿sí? Propiedades, diagonalización simultánea y bueno, matrices no eh, diagonalizables. Bien. Mm, Detener.